Bueno, buenas tardes a todos, nuevamente acá reunidos. En el día de hoy es Graciela Steinberg, nuestra invitada, quien va a trabajar la clase 19 de la interpretación a la transferencia. Graciela es psicoanalista, ha escrito numerosos trabajos y ha hecho muchas presentaciones en Centro 2. Por ejemplo, En Camino hacia los nudos, Trabajar los sueños a partir de la topología, 3 dimensiones para pensar la clínica, saber verdad y sentido en el transcurso de un análisis. Y ahora, el lunes, y los 2 lunes próximos, 7 y 14, va a hablar en Centro 2 sobre cine, psicoanálisis, transmisión, lo que retorna. Bueno, muy bien, Graciela, gracias por aceptar la invitación, siempre estás abonada al ciclo. Y me muteo y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Estela por invitarme nuevamente. Sí, estoy en una doble función de participante y expositora, lo cual es interesante, es algo, juego de local también, más fácil. Bueno, decidí responder a la invitación de Estela esta vez con una escritura que paso a leer. No digo con un escrito porque no llega a ser un escrito, no son más que anotaciones, pero para estar un poco más ordenado. Espero que al final de la presentación puedan hacer comentarios, objeciones, preguntas. Me gustaría poder conversar con ustedes, que se produzca una conversación. Sería bueno que pongan sí el mail mío en el chat, por si hay preguntas que luego quieran formular. Sí, díctamelo. Graciela Steinberg. Steinberg es N-B larga, con N-B larga, Espera, S-T-E-I N-B larga, E-R-G, @gmail.com. Espera, fíjate si lo escribí bien. Graciela, sí, está perfecto. Bueno, listo. Bueno, voy a empezar entonces la lectura y eso. Espero ordenarme a la lectura, que no me resulta muy fácil, pero es necesario. Bueno, entonces, el trabajo es sobre la clase, el seminario 11, la clase 19, del 17 de junio de 1964, y que Paidós título de la interpretación a la transferencia, y bueno, yo lo tomé así como lo tituló Paidós. El punto 1 de mi presentación se llama del empleo de los términos. Todo lo que digo está inspirado en lo que dice Lacan en esta clase. Leer a Lacan es decidir dónde detenerse en la lectura. Hay tanto en cada clase. La lectura es algo personal. Les voy a presentar hoy aquí la mía. Espero les aporte algo cuando hagan la propia. Se trata de no ahorrarse el trabajo de lectura. Es necesario, insisto, porque la lectura es personal y cada uno debe hacer la propia. Yo les voy a presentar la mía respecto de esta clase. En el comienzo de la clase, Lacan hace una advertencia fundamental, algo que a mi entender diferencia a un profesor que imparte conocimientos de un maestro, alguien concernido por la transmisión. Va a tomar 2 términos, proyección e introyección. Todo esto está en la clase, que son entendidos muchas veces por los analistas como recíprocos, dice Lacan, siendo que uno de los términos se refiere a un campo donde domina lo imaginario y el otro donde domina lo simbólico. Proyección e introyección son entendidos
como recíprocos, y él dice que pertenecen a dos campos diferentes. Proyectar, se proyecta una imagen, es decir, que la proyección está bajo el dominio fundamentalmente de lo imaginario. En cuanto a la introyección, basta recordar a la comida totémica en Tótem y Tabú, que da lugar en su incorporación a la conformación del superyo. No sé si recuerdan, esto es Freud. La introyección, entonces, es de naturaleza principalmente simbólica. La proyección responde más bien a lo imaginario y la introyección a lo simbólico. Lacan nos advierte, esto lo dice en la clase, que al pertenecer a dos campos diferentes, en realidad estos términos proyección e introyección no se encuentran, con lo cual se anula toda posibilidad de reciprocidad. Y sin embargo, habitualmente son pensados de esta manera. Se arma una relación, con los dos se arma una relación. Y él dice que pertenecen a dos campos diferentes. No se podría entonces armar una relación. Esto es lo importante. Va en contra a la relación. Y sin embargo, habitualmente son pensados de esta manera, como recíprocos. El empleo intuitivo común de estos términos, banal podríamos decir también, nos dice Lacan, basado en la noción que uno los entiende, que para uno tienen sentido, está evidentemente en la raíz de todas las confusiones. Palabras textuales, como lo dice, se requiere ese tacto del empleo psicoanalítico de ciertas palabras para poder ajustarlas a la evidencia de una topología que ya les he presentado. Y aquí me detengo porque leer es saber o creer dónde detenerse. Yo me detengo acá, otros se detienen en la lectura de esta clase en otros puntos. Y aquí me detengo en estos términos. Ajustarlas, evidencia, topología. Coincido con Lacan en esto. Siempre insisto cuando se trata de la transmisión del psicoanálisis del ajuste de los términos que se emplean. Los términos tienen que estar ajustados al discurso, con cierto rigor, no usados de una manera banal, común, con el sentido común, no de esa manera. Los términos tienen que estar ajustados al discurso, entonces con cierto rigor. A veces se los usa en un sentido corriente, común, vulgar. Eso es un problema y lo detecto a menudo. El problema es que como se lee a Lacan en un seminario, así como se lee a Lacan, es también como se escucha a un analizante. Porque escuchar es hacer una lectura. Y esto del empleo banal de los términos puede acarrear muchas confusiones en la escucha analítica. Y eso preocupa, por lo menos a mí. Si quieren, volvemos sobre esto luego al finalizar la exposición. Esto del empleo banal de los términos que lleva a confusiones en la escucha analítica, esto se ve muchas veces, lo veo en las supervisiones. Hay que ajustar los términos al discurso. Ahora prosigamos con la frase de Lacan. El empleo psicoanalítico de ciertas palabras para poder ajustarlas a la evidencia de una topología. La topología sitúa, fundamentalmente sitúa,
lugares, espacios y movimientos. Fíjense lo que hace Lacan en el comienzo de la clase respecto de lo topológico. Considera al yo topológicamente como un campo, el ich como campo, y lo distingue claramente del sujeto. Ahí está Carlos, mira. El sujeto se constituye en el campo del otro, en una relación dialéctica con el otro, esto ya lo saben, ¿no? Que permite la aparición del deseo como deseo del otro, porque el deseo es deseo del otro, y de la singularidad del fantasma, y eso corresponde a nuestro sujeto. El sujeto se constituye en el campo del otro. Lacan no confunde lo que hace al yo con lo que hace el sujeto. Esto es muy importante. Esta distinción entre el campo del yo y el sujeto funda al discurso analítico mismo. Esto es fundamental, ¿no? Porque la psicología muchas veces confunde lo que hace al yo con lo que hace al sujeto. Acá se distinguen como dos campos diferentes. Esta cuestión de considerar al yo como un campo es una consideración topológica de un concepto. Lacan, si quieren después volvemos, hagan todas las preguntas necesarias. Lacan es muy riguroso con los términos. El término campo viene de las matemáticas, implica un dominio, lo que abarca un campo. Es un concepto considerado topológicamente. No sé si se entiende esto, pero esto empieza a ser importante a considerar. Este ich, el yo, este ich primordial, objetivable, nos dice, considerado como un campo organizado. Un campo organizado significa que está unificado, es decir, que el yo responde como uno. Eso es un campo organizado. Está articulado al campo de lo real. Esto también es muy importante. ¿Cómo vamos a articular? Ahora no estamos hablando del sujeto, estamos hablando del yo. Acá en esta clase dice que el campo de ich se articula al campo de lo real. Vamos a trabajar la articulación entre lo yo y lo real. Después vemos lo del sujeto, es otra cosa. Acá lo real también es dimensionado como un campo en esta clase. En esta clase habla de campos. Campo de lo real, campo del sujeto, campo del yo, distintos campos. Esta es la consideración topológica. Este ich está gobernado entonces por el principio del placer en su articulación a lo real. Exige al yo una cierta homeostasis en su adaptación a lo real. Esto es Freud. Esto ya fue planteado por Freud a través del principio de constancia. No sé si recuerdan. Obviamente no se puede disminuir totalmente las cargas y sus movimientos porque sería la muerte. Pero en definitiva, esta exigencia de homeostasis para el yo, de un supuesto equilibrio, que es lo que busca el yo, es algo así como que pase lo menos posible. Eliminar toda contingencia o sorpresa para que haya la armonía y el equilibrio, es que pase lo menos posible, vivir tranquilo, como dice la gente. Eliminar toda contingencia o sorpresa, porque esto alteraría el pretendido equilibrio. Y esto se escucha a veces en el consultorio en algunas presentaciones clínicas, ¿no? Si quieren volvemos sobre esto
de la cuestión de la armonía y el equilibrio como pretensión e ideal para el yo en su adaptación. Es lo que se llama la sobreadaptación. Esto. Actualmente se conoce como la gente muy exitosa, pero un aburrimiento fatal, porque no pasa nada. Bueno, si quieren volvemos sobre esto. Pero como ya sabemos, Freud vislumbró un más allá del principio del placer, y con esto nos introducimos en la cuestión del goce, ya no del deseo, del goce, que son dos cosas diferentes, que involucra al sujeto en su constitución en el campo del otro. Tenemos yo, principio de placer, lo real, y tenemos el sujeto en su constitución en el campo del otro y la cuestión del goce. Y ahí el deseo, como deseo del otro, sostén del fantasma. Ahora pasamos del yo al sujeto, porque después Lacan va a hablar del parletre, que es otra historia. Pero tenemos yo, sujeto, parletre. No acá, más adelante. Yo me ocupo de la lectura de los últimos seminarios, por eso les voy a aportar algunas cuestiones que están acá tratadas, pero que después toman gran importancia, modifican quizás la clínica, por eso hay distintas maneras de trabajar. Dos campos, el del yo y el del sujeto, que no deben confundirse. Esto está ya presentado en la primera parte de la clase, por eso me detuve ahí, y por favor, cuando lo lean, fíjense que de esto va a hablar ahí. Lacan dice: entonces, lo que importa es saber en qué campo suceden las diversas cosas con las que tenemos que lidiar en el campo del análisis. ¿En qué campo suceden? Algunas suceden a nivel del primer campo, todo esto es textual, el campo del ich, del yo, y otras conviene distinguir de las primeras, porque si se confunden, no hay modo de entender nada. Suceden en el otro campo, el campo del otro. Acá está distinguiendo lo que hace el campo del yo, en su relación a lo real, con el sujeto, no confundir el yo con el sujeto. Insisto mucho porque esto es el punto de diferencia entre la psicología y el psicoanálisis. Si no, hacemos psicología, lo cual no significa que uno a veces tiene que hablar con el yo del paciente o del analizante, pero saber a dónde uno está apuntando, si al yo, si al sujeto, si al parletre, y todo eso forma distintas maneras de conducir el análisis en distintos momentos del análisis también. Bueno, yo me detuve allí en esta frase del punto 1 de la edición de Paidós. Si quieren al finalizar también podemos volver sobre este punto con sus preguntas y sus intervenciones. ¿Qué hora es? Bueno, punto 2. De la interpretación a la transferencia, que es lo que me pidieron que hable. Bueno, vamos ahora al título de la clase que propone Paidós. Habla de un trayecto, es un trayecto de la interpretación a la transferencia. ¿Qué nos dice Lacan en esta clase sobre la interpretación analítica? Esto es muy importante. La interpretación no puede plegarse a cualquier sentido. La interpretación designa una sola secuencia de significantes, porque acá está trabajando con el significante, pero el sujeto, en efecto, puede ocupar diversos sitios según el significante bajo el cual se coloque. Si leen detenidamente esta clase, van a ver que más que hablar de la interpretación analítica, se refiere al efecto de interpretación. Esto es muy importante, voy a ir armando a ver si se va entendiendo a dónde quiero llevar las cosas. Efecto. La causa en el psicoanálisis está perdida.
como la causa está perdida, de lo único que uno puede dar cuenta es de los efectos. Acá va a hablar de efecto de transferencia, efecto de interpretación, y la interpretación como un modo de producir un efecto. Ahí vamos. No es fácil esto. Si leen detenidamente esta clase, van a ver que más que hablar entonces de la interpretación analítica, se refiere al efecto de interpretación. Lo que más adelante en su seminario Lacan va a considerar como efecto de sentido. Vamos a pasar de efecto de significación a efecto de sentido. El término sentido, que viene de la filosofía, es fundamental. Podríamos estar un año hablando de esto. Simplemente acá lo que quiero mostrar es que Lacan en su seminario pasa del efecto de interpretación al efecto, empieza a hablar, pasa de la significación, al sentido. De significación a sentido. La interpretación como algo que acontece en un análisis. Un efecto, no tanto como algo que se busca de manera obsesiva por parte del analista. Cuando uno se recibe, se ve en la situación de preguntarse ¿qué le digo? ¿No? ¿Y ahora qué le digo? Y parece que hay que interpretar. Hay que interpretar y aparece un furor interpretativo, contra eso es lo que estoy luchando en las supervisiones, en los análisis y con los analistas. Eso, hay que interpretar. Después uno dice, en vez de qué le digo, es qué hago. Y después uno con los años se tranquiliza y ve lo que sucede y hace lo menos posible, trata de que se vaya armando, pero para eso uno se tiene que abstener de hacer grandes cosas. Como analista, es lo que pienso después de tantos años de trabajo. Y si bien aquí dice que la interpretación es una significación, porque lo dice, porque se está peleando con otros que dicen que la interpretación es cualquier cosa, es cualquier significación, él dice que no, que es una significación. Luego aclara, esto lo dice en la clase, que no es lo esencial para el advenimiento del sujeto, que no es lo esencial, esto del furor interpretativo. ¿Cuál es el efecto de la interpretación analítica? Podríamos decir que como efecto la interpretación arroja un sujeto. El sujeto adviene como efecto de la interpretación, no estaba antes. Eso tiene que ver con la cuestión de la fanisis del sujeto que venimos hablando. No hay sujeto de entrada. La interpretación arroja un sujeto, como la pulsión arroja un sujeto. No es que hay un sujeto que se dirige al objeto, sino que eso es un efecto. ¿Ven lo del efecto que quiero remarcar? Entonces, y a pesar de que dice en la clase que la interpretación es una significación y que no es una significación cualquiera, va a ubicar muy claramente el tránsito que hay entre la interpretación significativa, que trata de arrojar una significación, así la llama, eso está en la clase, hacia el efecto de sentido. Esto va a llevar un tiempo. En esta dirección que tratará muchos años después en su seminario. Yo estoy trabajando con un grupo, la clase 4 del seminario RCI, que es el seminario 22, donde retoma esta cuestión de la interpretación muchos años después, 11 años después, y si quieren pueden ir ahí, y va a hablar como efecto de sentido, va a hablar de otra manera, que acá. Pero está acá la base de lo que va a decir después, porque Lacan va desarrollando lo mismo en estructuras
cada vez un poco más complejas. Para mi entender son más simples, pero va diciendo, no deja lo que dijo, pero lo reformula. Bueno, pasa, este es el movimiento que quiero señalar en Lacan, pasa de la significación al sentido, pasando por el sinsentido para llegar al efecto de sentido como efecto de interpretación. No alcanzás el sentido sin pasar por el sinsentido. Te guste o no te guste, porque la significación escapa al sinsentido. No es lo mismo significación que sentido. Para trabajar significación tienen que trabajar Frege, la Bedeutung, toda esta historia de la significación. Él pasa, Lacan, del significado a la significación, que es la enunciación. Y de ahí, por vía al sinsentido, llega al sentido y al efecto de sentido. Hoy no vamos a poder hablar de todo esto. Voy a contar algún ejemplo, si puedo, para ver si se entiende algo de lo que estoy diciendo. Algo que se encuentra más que se busca, esto es lo que quiero decir. Es algo que se encuentra, si uno no pretende estar buscando. Yo en una época trabajaba mucho, al principio trabajé mucho en psicosomática, y en psicosomática había teorías, montones de teorías, que había que llegar al hecho traumático por el cual vos pasaba lo que pasaba. Y yo me esforzaba en una cuestión de encontrar el hecho traumático, a veces lo encontraba, a veces no lo encontraba, nunca terminaba de resolver. Pero uno me parece que no tiene que estar en una actitud de búsqueda y de investigación de que vamos a encontrar el significante Unterdrückung o la causa. Uno tiene que estar tranquilo y viendo lo que se presenta en un análisis, no en una actitud de búsqueda, porque la interpretación parece que es algo que se busca y el efecto de sentido es algo que se encuentra. No es con el yo. Es un trabajo que no es con el yo, del analista, no es con el yo, no del analizar, no es con el yo del analista. El objetivo de la interpretación no es tanto el sentido, dice Lacan, sino la reducción de los significantes a su sinsentido. Eso dice en esta clase, es decir, ya introduce el sinsentido. Para así encontrar, dice, los determinantes de la conducta del sujeto, agrega. Todo esto está en la clase. Esto acerca a cuando la interpretación se produce como un efecto de la lengua, ya no intencionalmente buscada. Esto de la lengua es pasar del lenguaje a la langue. Tampoco lo podemos ver acá. Ese pasaje del lenguaje a la langue es el pasaje entre el sujeto al parletre, y es el pasaje del deseo al goce, y del fantasma al síntoma, y con eso la vía del síntoma. Pero todo esto son años. Ahora yo quiero tratar de que quede, que no se pongan tanto a buscar interpretaciones, sino que más bien vean los efectos de sentido. El analizante relata un sueño donde dice, está ya la cena. En el sueño, un soñante dice, está ya la cena. Y el analizante lee, dice, está ya la cena. ¿Se entiende? Está ya la cena, la langue va fusionando los fonemas y dice, está ya la cena. No es lo mismo que ya está la cena a que está ya una cena. Eso produce en la sesión un efecto de sentido nuevo, porque había un tema ahí en esa cena, que puede oficiar de efecto de interpretación, puede o no, pero conmueve,
porque la cuestión no es tanto que el analizante vaya a escuchar al analista, sino que el analizante se escuche. Después de muchos años de análisis, no importa tanto lo que dice el analista, sino que el analista haga para que se escuche. Dijo, está ya la cena, está ya la cena. Eso es un efecto de interpretación de sentido que si el analizante no está sordo y el analista lo escucha, porque si está pensando en la significación de qué quiere decir la cosa, no escucha nada. No importa lo que las cosas quieren decir, sino es otra cosa, lo que dicen. Bueno, ese ejemplo que trajo el otro día, que yo le advertí que lo iba a usar, esto Carolina Fábregas dijo, ella va a terminar conmigo, ¿se acuerdan? Era un ejemplo que dio, ella va a terminar conmigo. Ahora, ella va a terminar conmigo, ese terminar sería que yo la voy a poseer o ella me va a aniquilar. Depende cómo se escuche, los efectos de dónde pongas el acento, cómo unas las palabras, ya no es una cosa, porque la significación es más o menos fija. Y hay que mover la cosa para que no se armen significaciones fijas, para que se creen nuevas metáforas. ¿Se entiende esto? En un análisis, porque si no, no pasa nada. Siempre lo mismo. Es mi manera de pensar. Muchas veces se cree que interpretar es explicar. El analista busca un significado de las palabras del paciente, aportando una significación que complete un sentido oculto y produzca algún tipo de explicación, sobre todo referido a una causa, que es lo que decía de la psicosomática. Algo que cierre, y todos nos quedamos tranquilos y contentos si la cosa cierra. El psicoanálisis propone no que las cosas cierren. La gente se tranquiliza cuando algo cierra, sobre todo cuando encuentran una explicación, todo el mundo se tranquiliza. Se trata de que las cosas no cierren, sino que abra. El analista está para salvaguardar el agujero y que la cosa se abra. Bueno, es una especie de furor interpretativo. Es así como a veces recibo analizantes que cuentan con muchos años ya de análisis anteriores, sobre todo analistas, y con una explicación para cada cuestión que les acontece. Y esto es un problema, porque vienen con demasiadas explicaciones ya consolidadas. Esto me pasa por esto me pasa por lo otro, y todo, eso yo ya lo vi en el otro análisis, es por esto, es por lo otro, y así, muy difícil, porque si está todo fijo y consolidado, no sé, hay que mover la cosa, hay que moverla. Para terminar con el tema de la interpretación y para poder hablar algo sobre lo que dice de la transferencia, por un tema de tiempo, voy a poner un ejemplo. El mayor furor interpretativo yo lo encuentro en la interpretación de los sueños, que es algo que me dedico hace muchos años. En un análisis, el sueño como creación del inconsciente muestra. El sueño es la vía regia, muestra. Muestra la estructura y en eso es muy valioso, muestra. Es la vía regia, dijo Freud. Muestra y hasta puede puede que un sueño interprete al analizante y al analista. A veces sucede eso. Es un tema, pero sucede. Pero para eso es necesario que el analista se abstenga un poco de querer encontrar el sentido último del mismo, que complete una significación y cierre un sentido. ¿No? Cuando yo me recibí, decía que uno tenía que recibir al paciente, escuchar y al final hacer una devolución
¿no? Una devolución que cierre la significación de todo lo que dijo. Bueno, es contra eso, es para abrir, no para cerrar. Quizás se trate más de reparar en las imágenes del mismo, como si fuera un cuadro que muestra la estructura, más que pensar el sueño como una novela. Sobre esto podemos volver luego, si lo desean, porque trabajé mucho en la cuestión de los sueños. Pero ahora esto es el furor interpretativo de los analistas respecto de los sueños, donde el sueño muestra, y hay que empezar a ver las imágenes del sueño. La topología, el cine, los sueños, trabajan con imágenes. Muchas veces en un camino hacia lo simbólico, el analista descuida un poco lo imaginario, que es muy valioso. Si no, hay demasiado simbólico, y eso es un problema cuando alguien se analiza muchos años. Demasiado simbólico, no sé si se entiende esto. Trabajo con real, imaginario y simbólico, que es como Lacan, para mí es el gran invento de Lacan. Por ahora les voy a contar un ejemplo que escuché de un analista, no es mío, y que muestra lo que intento decir. La analista relata que el análisis estaba transcurriendo en el punto de la no relación, en ese momento del análisis. Así lo lee el analista. Dice que es un sueño en un transcurso del análisis que está en el punto de lo que se llama la no relación, que si quieren podemos hablar de eso luego. La analista sueña, es un fallido mío. La analizante sueña que hay unos caños como de gas o de agua que se han desencajado y que ella, la soñante, intenta infructuosamente de volver a colocar en su lugar. Hay el sueño es ese, la imagen. Son unos caños que se han desencajado como de agua o de luz o de gas, y que el analizante tiende a la soñante a volver a encajar lo que se desencajó y no puede. La analizante, al finalizar el relato del sueño, sonríe. Su sonrisa es leída por la analista como sanción de lo que se estaba tramitando en el análisis sobre la no relación. En ese momento, la analista decide el corte de la sesión. Con esto me refiero a un efecto de interpretación sin palabras. Luego del relato del sueño hay una sonrisa y un corte. No sé si se entiende esto, pero eso es un efecto de interpretación, sin palabras. Sin palabras. Pero donde el analizante sanciona que eso que está presentado, que se muestra en el sueño, es de lo que están hablando, es como que el sueño interpreta de lo que se está hablando en ese momento en el análisis, porque el sueño es algo que el analizante lo sueña por amor al analista, es algo... El analista forma parte del inconsciente, entonces el sueño participa es un sueño en transferencia, es un sueño en transferencia. Eso es muy importante a considerar con los sueños. Bueno, vamos a pasar al último punto de mi exposición, que es lo de la transferencia. ¿Y qué dice Lacan sobre la transferencia? Siendo que es una de las últimas clases de este seminario, yo la última no voy a poder estar porque salgo de viaje, pero realmente he recorrido con ustedes todo este seminario 11. Siendo que es una de las últimas clases de este seminario, me tomé el trabajo de releer los puntos en que Lacan se propone hablar de la transferencia,
que son unos cuantos en este seminario, hasta encontrar una orientación en la transmisión de este concepto fundante del psicoanálisis, que es la de la transferencia. Cuando se trata de orientar, coincido con Lacan, sobre todo en los últimos años, de orientar hacia lo real. El término real es un término que da lugar a numerosas confusiones, fusiones, confusiones muy complejas. Pero estoy orientando la transferencia y la significación y la interpretación hacia lo real. Con tiempo se entenderá qué quiero decir con esto, pero marco la orientación. Después cada uno hace su lectura. La transferencia, nos dice en este seminario, no es la puesta del acto de una ilusión. La transferencia es la puesta del acto de la realidad del inconsciente. Y la realidad del inconsciente es sexual. El peso de la realidad sexual se inscribirá en la transferencia a partir de la pulsión. Todo esto está en el seminario 11. De esta manera se aleja del aspecto ilusorio, engañoso de la transferencia, fundada en el amor, porque el efecto de transferencia es el amor, y el amor es engañoso y resistencial, para orientarlo hacia lo real. ¿De qué manera va a orientar la transferencia y la interpretación hacia lo real? Está en lo que dice acá y después más adelante lo realiza en su seminario. El seminario de Lacan es uno solo, no es que hay 26 seminarios. Lacan da un seminario a lo largo de muchos años, entonces es su seminario. No hay que entender que viene un seminario. Después por una cuestión editorial le ponen títulos, pero el seminario de Lacan es uno solo. Por lo menos siempre lo entendí de esa manera. Es la dimensión real de la transferencia. ¿Y de qué manera la orienta hacia lo real? Orientándola hacia lo actual en el análisis. A partir de la presencia del analista y de la función deseo del analista, va forjando la posibilidad de concebir al analista como soporte de la. Acá no está todavía, eso está más adelante, pero está. Acá empieza a hablar de eso. ¿Qué es lo que sigue en su seminario más adelante? El analista como soporte de la. El analista como causa, porque la causa del decir del analizante. El analista, soporte de la causa del decir del analizante. No ya solo como supuesto al saber, es la fórmula, el sujeto supuesto al saber, es cuando Lacan formula la transferencia, lo formula SSS. Acá va a ser otra cosa más adelante, va a ubicar al analista como soporte de la, ya no es la formulación, que sigue estando. El sujeto supuesto del saber es lo necesario para el comienzo de un análisis. Sin eso no empieza el análisis. Pero acá ya está hablando como soporte del objeto A, como causa de un decir. Él juega entre decir y deseo y decir, porque decir y deseo en francés suenan homofónicos, hasta devenir en objeto resto, porque lo que es causa deviene resto. Ese es el destino ineludible del objeto A. Fatal destino para el analista, en tanto semblante de A. Deviene al final de un análisis prácticamente en un objeto resto y se puede prescindir de ese objeto, de él o de ella. Por eso Lacan dice, ¿cómo a alguien que llegó al final de un análisis se le va a ocurrir querer ser analista cuando ve lo que pasa al final de un análisis?
Bueno, hay análisis que terminan muy mal, ¿no? Eso también. Si se fijan en la edición de Paidós, el capítulo se llama Transferencia y Pulsión, y no transferencia y repetición. Enlaza, esto es muy importante, la transferencia a la pulsión, no la transferencia a la repetición. Porque la repetición está enlazada al inconsciente, la transferencia la enlaza a la pulsión. Entonces, la repetición la enlaza al inconsciente, no a la transferencia. Lacan nos advierte, si seguimos su emergencia, la de la transferencia, en los textos y las enseñanzas de Freud, corremos el peligro de un deslizamiento que no podemos imputarle a Freud, no ver en el concepto de transferencia sino el propio de repetición. No olvidemos que cuando Freud nos lo presenta, nos dice, lo que no puede ser rememorado se repite en la conducta. ¿Se acuerdan de esto? Esta conducta, para revelar lo que se repite, se ofrece a la reconstrucción del analista. Pero acá, en su orientación a lo real, si lo ubicamos más en relación a lo actual, a lo real actual, la transferencia no es la sombra de algo vivido antes, la reactivación en el aquí y el ahora de los patrones de conducta. No es solo eso, hay posibilidad de crear algo nuevo, porque el análisis sirve para crear algo nuevo, para inventar algo. El propio sujeto termina siendo un invento. Uno tiene que inventarse, ¿no? Porque si no te inventás, repetís. Y si repetís, por eso, ese es un tema. Entonces, la transferencia no es solo la sombra de algo vivido antes, no es solo eso. Acá la transferencia se presenta articulada a la pulsión. De ahí su actualidad en el análisis. Es preciso que piensen eso, que la transferencia la articula a la pulsión y no a la repetición. En Paidós, por lo menos. La presencia del analista pone en juego la pulsión en la transferencia. Esto es fundamental. Lacan aclara, y esto también es muy importante, no es que el deseo se enganche al objeto de la pulsión, que lo alcance como una meta. No se trata de alcanzar el objeto, sino que el deseo le da vuelta, contornea, bordea la falta de objeto, no el objeto. Eso es el tour de la pulsión. Se contornea la falta de objeto y no el objeto. Lacan da de esto una imagen espléndida, sugerida como una metáfora. Las metáforas, si en algún lugar yo aconsejo detenerse, es cuando Lacan de los conceptos da una imagen, propone una metáfora. Acá dice, Lacan de esto, del tour de la pulsión y del analista en el lugar como soporte de dice, como el huevo de madera en la tela, esa tela que en el análisis uno está surciendo, el objeto A. Este objeto dice que es como un bulto, dice Lacan, que tapona el agujero, la falta de objeto, que en términos freudianos resulta de la pérdida del objeto. La falta de objeto para Freud viene de la pérdida del objeto. Lacan va a hablar del A como una letra que se escribe en un agujero, pero no acá todavía. En la época en la cual se surcía, no sé si ustedes recuerdan, por la edad, depende, cuando las prendas no se confeccionaban con telas sintéticas, se ponía, por ejemplo, una media rota que tenía un agujero, pero que era como de algodón o de lana, no sintética, en una especie, no sé si alguien se acuerda de esto, en una especie de mate calabaza, como una calabaza, vos agarrabas como un mate,
y ponías la media encajada en ese mate, ibas surciendo el agujero. Era un huevo de madera. Era un huevo de madera, exactamente. Eso es lo que dice Lacan. Eso es lo que dice Lacan. Así habla del tour de la pulsión. En tanto se contornea la falta de objeto, que es donde se aloja el A. En ese agujero, es ahí donde puede ir a parar el analista. El analista en posición de servir no ya solo como sujeto, supuesto al saber, sino como soporte del A. Eso viene más adelante, ya cuando empieza la próxima, que yo no voy a estar en ti más que a ti, da las bases de esto. El analista en posición de servir del soporte del A, causa de un decir. No es que se tiene que enamorar del analista porque eso es resistencial. El analista como causa, pero causa de un decir. Ahí juega entre decir y deseo, porque en francés suenan parecidos. Causa de un decir analizante. Es porque está la presencia del analista, hace que el analizante hable, sueñe. Los analizantes muchas veces no sueñan, pero si uno les empieza a preguntar cada vez que viene y soñó algo, al final termina soñando. Eso es así, pero lo hace por amor al analista. Bueno, yo me detengo acá en este punto, que se continuará probablemente en la última clase del seminario Amo en ti algo más que a ti, donde está dando las bases de la. Bueno, ahora son las 4:05 y yo me detengo acá, no hay ninguna pregunta, esperemos conversar de algo. Sí, claro que sí. Gracias por la exposición, me pareció muy clara, muy buena. Bueno, abrimos el espacio de preguntas. Yo diría que por ahí, en lugar de escribirlo, ya que todavía no han escrito nada en el chat, demos espacio a que abran los micrófonos. No sé si Cintia podés habilitar los micrófonos para que el que quiera hablar levante la manito ahí en reacciones, ponen la manito y entonces vamos ordenando lo que quieran conversar. Licenciada, sí, Cintia. Cada uno de los participantes puede habilitar su micrófono. Ya, perfecto. Si quieren los habilito todos, pero cada uno puede hacerlo en forma particular. Sí, no, mejor para que no haya ruido, sí. Perfecto. No hay ruidos ambientales, sí. Bien. Por ahí podés empezar aclarando esto que dijiste de la langue y del parletre, me parece interesante. Bueno. ¿Querés decir algo más sobre eso? Sí, entonces... Porque a esta altura del seminario 11 me parece importante, ¿no? Aclararlo. Sí, Lacan al principio habla del lenguaje, ¿no? Habla del inconsciente estructurado, no como el lenguaje, sino como un lenguaje. El lenguaje, por ejemplo, el lenguaje musical, el lenguaje lo que aporta es estructura. En cambio, la langue es el cuerpo de lo simbólico. Es como la masa, ustedes piensen en la masa fonemática, donde están todos los fonemas, por ejemplo, esto entre estalla y estalla, es porque los fonemas se empiezan a juntar, es decir, se pierde ese orden que establece el lenguaje, que da estructura, y entonces hay una sintaxis, hay un orden. La langue provoca efectos, dice Lacan, todo esto está en el seminario 20. La langue, que es el cuerpo de lo simbólico, la langue provoca efectos que son los afectos. Y que escapan, es lo que, acá habla un poco de la significancia, es lo que escapa a la significación. Es que a veces vos escuchás algo o te pasa algo y tenés efectos que te despiertan o que te duermen o que te irritan,
y que uno no los puede significar por lo que escuchó. Eso viene de otro lado, viene de un lado, es la masa fonemática, efectos que son afectos, y que tienen ya relación, no tanto con el deseo, sino con el goce. Una es la cuestión del deseo como deseo del otro, en la constitución del sujeto en el campo del otro, y otro es la cuestión de la relación del paletre con el goce y con el síntoma. El síntoma es el modo de gozar del inconsciente, y ahí no le podés echar la culpa a tu tía. Cada uno goza como, es un modo particular, sí, es lo más singular, es lo más singular. Pero es importante distinguir la Lange y trabajar con estos efectos de la Lange. Es decir, a veces, aunque no se den cuenta de qué se trata la Lange, pero es algo que escapa al lenguaje y a la interpretación como significación. Uno a veces hace o dice, hay gestos, o hay... En una época se usaba mucho hacer ruido, había en determinados sectores analíticos, se usaba el corte de la sesión para provocar un efecto de sentido, entonces a veces cortaban la sesión enseguida, la gente se enojaba, se armaba. Por eso, la interpretación la tenés que sostener en la transferencia. Sin la transferencia, eso que cuento de que el analizante se ríe cuando termina de contar un sueño y el analista corta la sesión y el analizante no se enoja, no dice, pero ¿cómo? Si no es mi horario, usted es comerciante, me quiere echar enseguida. Eso es por efecto de la transferencia. Sin la transferencia no hay modo. Pero bueno, lo importante es no confundirse con los términos y con los campos, lo que hace al yo, lo que hace al sujeto. Lo que hace al sujeto siempre está en relación con el otro, siempre. En cambio, lo del parletre tiene que ver con el modo de saber hacer con el síntoma. Y el síntoma, si bien tiene una base histórica, no tiene una dependencia tan estructural como la del sujeto. Acá cuando Lacan en el 11 está con Hegel, con la dialéctica del amo y el esclavo, se confronta con Hegel, se lo toma, se confronta, después deja eso, no es que eso no está, porque eso forma parte del fantasma, eso... No es lo mismo el tratamiento del fantasma que del síntoma. Son distintos modos de trabajo de acuerdo al paciente. No es lo mismo un paciente que viene a analizarse, que no se analizó nunca, que tenés que preguntarle un poco de su historia, a alguien, un analista que viene a analizarse, que ya es, no sé, se pasó 20 años analizándose, o 30. No es lo mismo, no se puede trabajar de la misma manera. Pero bueno. Bien. Marcela San José, si podés hablar, levantó la mano. No sé cómo se baja la mano. Bajar la mano, No ahí sé. está. Ahí está, Marcela, te escuchamos. Bueno, primero quiero agradecer a Graciela su claridad, como siempre, ¿no? Y preguntarle sobre los sueños, porque es un tema que me interesa mucho, y uno está acostumbrado a analizar los sueños así como lo hacía Freud, ¿no? Tomando el decir del paciente como un texto, y analizarlo párrafo a párrafo, frase por frase. ¿Cómo sería verlo como un cuadro? Esa es mi pregunta. Lo primero es tratar de ir, el sueño si es muy largo, ¿viste esos pacientes que sueñan? Algunos no sueñan nada y otros sueñan sueños larguísimos que pretende que el analista encima se los acuerde por los años de los años, lo cual el analista no tiene por qué ser memoria del analizante. Eso es lo primero. Tratar de reducir el pedido, a mi
a mi criterio, de las asociaciones, porque cuanto más se asocia, más argumenta, más significa y mayor. Entonces, tomar las imágenes, por ejemplo, ese sueño donde los caños, es un sueño donde lo único que sucede es que hay 2 caños que están desencajados y que no se pueden volver a encajar. Entonces, eso es tomarlo más como un cuadro, como una película, si querés, más como eso que como una novela. No novelarlo, no sé si se entiende lo que digo. No tanto con el texto novelado, sino las imágenes. No Pero tanto con lo para contado o ¿Cómo? lo asociado. ¿Cómo? Digo, no tanto con lo contado o lo asociado, sino tomarlo... No pedir restos diurnos. Porque si pedís restos diurnos, el analizante te dice, soñé esto por esto. Y ahí no inventás nada. Tratar de que cuando empiecen con los restos, a mi forma de trabajo, después de muchos años de darle vuelta, cuando le pedís muchos restos diurnos, empieza a hablar, y habla lo que le parece. En cambio, cuando te sujetás, tenés que ver la disposición. Es como, por ejemplo, si se trata de espacios, ¿cómo en si es una casa, si van pasando, si hay movimiento? Como si fuera un cuadro o una película, un cuadro, una cuestión con secuencias, no con consecuencias, con secuencias. Eso es la Lange, ¿ves? Consecuencias, secuencias. Sí, las secuencias traen sus consecuencias, pero ir viendo cómo está dispuesto, si el soñante está presente o no está presente. Por ahí a veces el soñante está presente, no de cuerpo, pero oficia de mirada. Es Claro. mirar. La posición del sujeto. Todo la posición. Claro. La distribución del espacio. La distribución del espacio. Empezá por ahí. Empezá por ahí. Si aparecen elementos sensibles, de tacto, ya cuando aparecen elementos sensibles en un sueño, sea de color, de tacto, tenemos un imaginario más frondoso. Claro. Lo que hay que evitar es el exceso de lo simbólico, después de muchos años de análisis, porque terminás con mucho vocabulario y pocas imágenes. Eso es un problema. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente, gracias Graciela, muchas gracias. Gisela. Te escuchamos. Estás muteada, me parece. ¿No? ¿No estás muteada? A ver, subí el micrófono, capaz que... Eso me pasó a mí antes de entrar, no sé qué pasó. ¿Tenés audífonos? Porque a veces los audífonos complican, sacalos. Ah, bueno, o ponelos. A ver. Si no, que escriba la pregunta, pero preferiría escucharla. Y sí, esperemos un cachito a ver si... Ya que estamos... Ahora sí. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto, dale. Ay, ¿qué pasó, Gisela? Ahora no. Fíjate si está bien enchufado. ¿Está enchufado? ¿Qué pasó que recién se escuchaba y ahora no? Desenchufalo y enchufalo, a ver. A ver ahora. No. No sé qué decirte. Escribilo, sí. Recién apoyaste y se escuchó que apoyaste algo. A ver, habla, Gisela. Hola, no, no tenemos suerte. En todo caso, mientras los vas escribiendo, le damos la palabra a María Angélica. María Angélica. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Esto en relación a los sueños, voy a hablar desde mi experiencia, tanto como paciente, como analizante, como analista. En general,
tiene que ver muchas veces con lo que el paciente viene relatando en su vida diaria. Generalmente el sueño cobra sentido si es relatado casi finalizando la sesión. Generalmente tiene que ver con lo que venía diciendo. Y muchas veces me ha pasado que me dicen, pero sí, claro, es así. Pero ¿cómo puede ser si yo esto lo soñé hace 4 días y de lo que estoy hablando me pasó ayer? Entonces, claro, en el inconsciente no hay esa temporal. Y ahí yo lo relaciono con que el trabajo del análisis es en tiempo presente. El inconsciente se va armando en el momento que se está hablando en sesión, en transferencia. Está ocurriendo, no está en una bolsa. Entonces es totalmente actual. Lo que le pasó hace 3 días o 4 días cobra sentido en este momento que lo está relatando. Y generalmente el sueño tiene que ver con eso. No sé si están de acuerdo, si vos estás de acuerdo. Hay muchas maneras de pensar los sueños. Acuerdo con lo actual. Acuerdo con lo actual. Para mí el sueño muestra la estructura. No es fácil de explicar esto, pero la estructura es real y es topológica, a mi entender. Más que... no trabajo tanto con la supremacía del significante, sino que estoy más bien con la clínica de la no relación, los nudos y todo eso. Pero el sueño te muestra la estructura. Es eso. Te muestra la estructura. Sí, tiene que ver con lo que le va sucediendo. De todas maneras, la consideración respecto del tiempo es que el psicoanálisis se maneja con otra idea del tiempo, no es el tiempo cronológico. Después Lacan habla del tiempo lógico y el seminario 26 se llama Topología y Tiempo. Ahí va a trabajar el tiempo de otra manera, como un tirón del nudo. La forma en cómo se piensa el tiempo es diferente a lo largo de todo el seminario. Pero sí ubicaría respecto de lo que vos decís, para vos se te hace más claro si cuenta al final. No, yo en general pido que cuando traigan un sueño lo cuenten al principio, porque después hablan de cualquier cosa y se olvidan de los sueños. No siempre sucede eso, pero en general para mí es uno de los elementos más valiosos, porque el sueño es una creación del inconsciente. Si uno es lo que el inconsciente puede llegar a crear. Si uno da lugar a la creación, es decir, le da cierta libertad, ¿no? Pero bueno, es todo un trabajo que el analizante hable de sus sueños, ¿no? A veces lleva su tiempo, ¿no? Pero sí remarco lo de lo actual, sí. Sí. Te leo lo que escribió Gisela. Pensaba si cuando hablabas de un sentido nuevo, pasando por el sinsentido, se puede pensar en el S1 como producción en el discurso del analista. Lo pensaba considerando al analista como soporte de la. Exacto, todo lo que decís. En el discurso del analista, en los 4 discursos, el analista como agente va al lugar de la apariencia. El discurso del analista en la parte de arriba no es agente, sino que es semblante, es como apariencia. Y lo que produce son significantes nuevos. Sí. No solamente porque el analizante toma algún que otro significante del analista, sino porque produce un significante nuevo. Es decir, que con lo mismo lo dice de otra manera, y si lo dice de otra manera provoca otro efecto. Le pasa otra cosa. Si no, es repetir siempre lo mismo de la misma manera.
Y lo que hay que entender que la repetición es eso voy a hablar el lunes con lo del cine. La repetición es la oportunidad de crear algo nuevo. Es esa la oportunidad. Si no, sería una reiteración, no una repetición. La repetición es repetición de diferencia. Hay un libro de Deleuze que se llama Repetición y diferencia, que habla de eso. Cómo la repetición va tomando en esta vuelta nuevos disfraces, nuevos disfraces, y es la oportunidad de crear algo nuevo. Hay que tratar de inventar. Si no, es volver y las lagunas némicas y reconstruir tu pasado. Bueno, pero llega un momento en que uno ya deja de ser un niño y no le podés echar la culpa al otro, y tenés que encontrar la manera de hacer con lo que tenés y con lo que podés otra cosa, ¿no? No sé, es lo que pienso. Después de tantos años de estar escuchando lo mismo. Cansa. No podés decir lo mismo, no se puede, no puedes estar 50 años trabajando de la misma manera porque te morís de aburrimiento, por lo menos en mi caso te morís de aburrimiento, no son muchos años, ni escuchando lo mismo. Por eso se trata de recrear a Lacan cuando uno habla, no de repetir, sino es como, a mí me provoca como un efecto adormecedor, ¿no? Es predicar. Se trata no de predicar, Lacan habla de eso, como se predican las Sagradas Escrituras, siempre igual. Se trata de inventar algo nuevo con lo mismo. Eso. Muy bien. ¿Algún otro? Voy a volver a poner el mail. Graciela Steinberg, sí. Ahí está. Sí. A ver, @gmail era, ¿no? Sí. Ay, espérate que se me hizo lío. Espera. Graciela. Está ahí arriba, está arriba. Sí, bueno, pero lo vuelvo a repetir. No sé, va. Qué sé yo. Sí, dale. Bueno. ¿Algo más? Carlos, ¿no querés decir nada? Está calladito hoy, Carlos. Está callado, Carlos. No, un montón. Mira, justamente no, yo, mi entrada al psicoanálisis es desde Deleuze. Así que bueno, todo el tiempo me resonaba justamente esta palabra tan cara de Deleuze, ¿no? Me resonaba todo el tiempo repetición y diferencia y la lógica del sentido, donde hay un tiempo que no es el cronológico, sino que es el aión o eón, y también esta cuestión del sentido y sin sentido, ¿no? Todo el tiempo. Esto que escapa al significante, digamos. No hay un significante último que daría toda una significación a lo anterior, sino que siempre hay algo que excede o está en deficiencia, digamos, ¿no? Bueno, esto todo el tiempo aparece. Yo lo llamo la lengua. Esto que se establece entre un analista y un analizante es algo que si alguien lo ve de afuera da vergüenza ajena, ¿no? Porque parece el chismorreo de dos amantes o de una madre con un hijo. Cuando nos dicen que los analistas estamos locos, tienen razón. Sí, hay que estar un poco loco, porque si no es pura mental. Con la mentalidad no puedes entrar al inconsciente. Exactamente. Y estas cuestiones de que justamente, digamos, los conceptos que utilizamos que se salgan del sentido común, ¿no? Porque es cuando queda atrapado, bueno, una llave es una llave, un pan es un pan, y ¿qué hacemos con eso? Cuando uno lo abre a esta cuestión casi estúpida, de decir, no entiendo, si es una llave no tengo idea, ¿no? Pero para eso tiene que haber una transferencia para que el paciente se preste a esto, ¿no? A empezar a hablar una lengua y no un lenguaje, una lengua, ¿no? Y poder establecer, bueno, qué es una llave, por ejemplo. Ahí algo se empieza a mover, que no tiene que ver con un movimiento de la red extensa, sino con otra cosa.
la res cogita, ¿no? Que es justamente un área de Descartes no explorada, me parece a mí. La red extensa es lo que permitió que el mundo se moviera, y hay otro tipo de movimiento que no es la red extensa, que creo va por el lado que vos estás abriendo y te estás cuestionando, ¿no? Muy, muy interesante. Fíjate que considerar al pensamiento como superficie en la topología de la superficie, el pensamiento deviene red extensa, porque el corte genera superficie, pero necesitas de una superficie. Sí, sí, acuerdo con lo que vos decís. El término sentido es muy importante, viene de la filosofía, y en Lacan está desde el comienzo hasta el final, porque con los nudos el sentido es levógiro, ya el sentido no es significación, el sentido es levógiro, va para la derecha, va para la izquierda, son los movimientos. El sentido es movimiento, como uno dice, voy para la... ¿Con qué sentido? Anda para la derecha, anda para la izquierda. ¿Eh? Lo importante con los conceptos es que no queden fijos, es airear los conceptos y que la cosa se mueva. Y también diferenciar sentido de dirección. Con los nudos ya, primero que en el nudo no está el sujeto, el otro es el otro goce, no hay significación, hay sentido, es otra clínica. Pero a veces, claro, cuando empezás con un paciente por ahí que nunca se analizó, necesitas ir construyendo alguna significación. Ahora, si viene un analizante con muchos, el análisis de los analistas. También me Ese es el gran tema, el análisis de los analistas. Claro. Gran tema. También me parecía muy interesante esta diferenciación que hacías entre el yo y el sujeto. Sí. Claro. En ese sentido, bueno, cuando usás masa fonemática, ¿no? Instantáneamente lo relacioné con justamente psicología de las masas y análisis del yo, que siempre se pierde esta última parte, análisis del yo, y que, bueno, ¿cómo quedaría esta cuestión de psicología de las masas, ¿no? Más del lado justamente del sujeto, me parece, ¿no? Habría que ver. Ahí Freud habría que ver. Más de la pulsión casi, diría, que del sujeto. Habría que ver. Es un texto que abre, para mí es un texto que abre a un montón de lecturas. Yo creo que esta diferenciación de los campos que hace en esta clase respecto del campo del sujeto, constituido en el campo del otro, del yo con el principio del placer, y en su articulación con lo real, acá no habla del parletre, obviamente, pero esa diferenciación, lo que hay que tratar con el discurso, me parece, es de evitar las grandes confusiones. No importa si uno lo sabe todo, pero hay cosas que si te confundís, porque uno como analista alienta ciertas búsquedas, el que busca es el analizante, ¿no? Pero no el analista, esperemos, pero alentás ciertas búsquedas y otras no. Y para eso, bueno, tenés que ver cómo te situás frente a lo que dice la cuestión. Por eso no es tanto estar tratando de encontrar algo, sino de ver con lo que se presenta cómo te situás. ¿Cómo te situás? Ahí es donde yo diferencio la dirección del sentido, ¿no? Lo del sentido es un término, imagínate que la hermenéutica es la búsqueda del sentido, y Lacan toma una posición respecto de la hermenéutica. La operación de la religión es exitosa, eso es el triunfo de la religión, Lacan habla de eso en el triunfo de la religión, porque otorga sentido. Claro. Sí, Claro. y la gente lo que quiere es que las cosas tengan sentido, y que además las puedan entender, comprender y todo eso. Lacan dice que es como los pececitos, eso está en la conferencia de Ginebra, como los pececitos que lo que buscan es que le llenen la boca de sentido. Y estamos hartos de sentido.
Bueno, Bueno, tenemos que ir terminando. Muchas gracias, Graciela, le damos un aplauso. Les quiero contar que la semana que viene no vamos a tener el encuentro porque la semana que viene se da el Lacanoamericano. La reunión Lacanoamericana de Psicoanálisis es una reunión que se creó hace 20 años, calculo, tal vez 25, empezaron en Mar del Plata, donde todos analistas de todas las instituciones de América, de diferentes países, concurren a un lugar convenido 2 años antes a presentar sus trabajos. Las ponencias es en nombre propio, no en nombre de una institución, y cada uno dice qué es lo que en ese momento se interroga, está investigando, lo expone y lo da a trabajar, digamos, con analistas de diferentes instituciones. Y esto es riquísimo porque uno no solo arma lazos, sino que arma transferencias entre los analistas y ahí se arman los carteles, ¿no? Investigando algún tema. Carteles que se suelen inscribir en la convergencia. Así que bueno, no nos vemos la semana que viene, nos vemos en 15 días. Y en 15 días vamos a dar por terminado con, creo que es Héctor Yankelevich, vamos a dar por terminado y el año que viene trabajaremos el 12 y ya les contaré cómo va a ser lo del 12, se los cuento en 15 días. Bueno, nos vemos, Gracias. un abrazo a todos y chau, chau. Y gracias, Chao. Graciela. Gracias. Muchas gracias por la exposición, Chao. muy linda. Muchas El gracias. lunes la sube Cintia a YouTube. Gracias. Excelente exposición, muchas gracias. Muchas gracias.